ya estamos en el estudio, para los que no ven en YouTube, con el señor Héctor Amodio Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Quién es Héctor Amodio Pérez? Bueno, en principio tenemos, dijiste que retransmite Radio Libertaria. Uh-huh. Muchos oyentes de Radio Libertaria me conocen desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Ahora hace un par de años que no intervengo, pero durante un tiempo, cuando llevaba la audición desde Montevideo, Jorge Guido Bono, Uh-huh. a través de él hicimos algunas audiciones. O sea que alguien puede ser que me esté oyendo y sepa quién es Héctor Amodio Pérez. Para el que no me conozca, pues bueno, soy un ciudadano uruguayo que nació en Montevideo hace 84 años, a punto de cumplir los 85. Quisiera llegar a los 85 así, ¿no? Bueno, tocar madera con pata. Afortunadamente, pues sí, estoy bastante bien de salud. Sí, se la ve. Los achaques propios de la edad, nada más. Y de los plátanos de la calle, que me tienen con la conjuntivitis un poco a mal traer. Pero bueno, lo que seguramente me trae, por lo que seguramente he sido más conocido, es por mi condición de dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, al cual le dediqué pues prácticamente 10 años de mi vida, desde el año 1963-64 hasta el año 1972, en que fui detenido por tercera vez, en ese caso por las fuerzas conjuntas, y a partir de esa detención pues se desató una campaña en contra mío internamente dentro del MLN, donde se me acusó de haber traicionado a la organización, y esa acusación se mantuvo durante muchos años. Creo que se mantiene hasta el día de hoy, aunque nadie se ha planteado llevarla afortunadamente a la práctica. Porque lo condenaron a muerte, Me ¿no? condenaron a muerte, sí, por la caída de la cárcel del pueblo, de la calle Juan Polié. Ajá. A pesar de que todo el mundo sabía que yo no había sido. Yo tomé parte en toda la parte pública que se conoció del Parlamento a través de una ventana, con la gente que estaba como custodio de los secuestrados en ese momento en ese local. Pero yo ni sabía dónde estaba el local. A mí me llevó el general Cristi a punta de bayoneta, me plantó delante de la ventana para que yo parlamentara con los... Sirvió para que los que estaban adentro salvaran su vida, pero no pusieron resistencia. Exactamente. O sea, hizo una labor humanitaria, básicamente. Sí, porque precisamente quien planteó la necesidad de que la cárcel se entregara, no fui yo, fue Basen Alanís, que estaba detenido en otra repartición militar, creo recordar que en el 13 o el 14 de Infantería, y él, por las conversaciones con sus interrogadores y por los datos que fue consiguiendo, supuso que la cárcel estaba a punto de caer. Bien. Entonces, él sabía que los carceleros, los custodios de los secuestrados, tenían orden de ejecutarlos a los secuestrados en caso de que las fuerzas conjuntas llegaran al local. O sea que los que cuidaban la cárcel del pueblo tenían orden de ejecutar en el caso que llegaran las fuerzas conjuntas. Exactamente. Entonces iba a ser aquello una tragedia unida a las múltiples tragedias que ya se venían sucediendo a partir del 14 de abril fundamentalmente, ¿no? Que después hablaremos en su momento del 14 de abril. Sí, ¿cómo no? Porque creo que en una hora o en una audición va a ser prácticamente imposible narrar todo
Bueno, pero entonces el MLN lo considera traidor y usted se va del país. Exacto. Y desaparece de la escena pública. Durante 40 años. 40 años. Y un día aparece. Un día aparece un fulano, Héctor Amodio Pérez, que escribe unas cartas desde distintas localidades españolas, desmintiendo la historia oficial. El Evangelio Tupa. Exactamente, desmintiendo algunas consideraciones. Eso, los medios que recibieron las cartas las ocultaron con excusas varias. Primero, que si no se podía comprobar si el autor de las cartas era Amodio Pérez realmente. Los medios, disculpe que le repregunte, usted escribe cartas, se identifica y da alguna prueba de que es usted, supongo. ¿En qué año fue que mandó las cartas, perdón? En 2013. O sea que en pleno gobierno de izquierda, ¿no? En pleno gobierno de izquierda. Sí. Y los medios dicen, no, esta carta no es válida. Sí, bueno, yo se las envié a La República, a Brecha, a La Diaria y a El País. Ninguno. Entre ellos se comentó que cada uno había recibido las cartas. Pero yo creo que hubo un acuerdo de no darlas a conocer porque desmentía la historia oficial. Fueron los primeros pasos. Yo hice eso en el 2013, pero en realidad yo había intentado, a partir de 1985-86, cuando leí por primera vez el libro de Silva y Caula, Alto el Fuego, yo ahí decidí que tenía que desmentir la historia. Pero no pude hacerlo porque no conseguí. Yo estaba clandestino en España, ¿no? Pero déjeme que le siga, discúlpeme, ¿no? Sí. Entonces usted manda las cartas y después un día viene, ¿no? Digo, para ir saltando los grandes saltos para los que no lo conocen. Sí, pero que la gente no piense que durante 40 años yo no intenté lo que hice en el 2013, yo intenté muchos años antes. Pero el poder mediático lo escondió bajo ninguna editorial quiso agarrar, pero fundamentalmente porque el que tenía que dar la cara, que era Walter Salvador Correa Barbosa, no podía presentarse públicamente. Porque usted estaba en la clandestinidad. Pues yo estaba clandestino, yo estaba con una identidad que no era la mía, no era la de Héctor Amodio Pérez. Está bien. Pero yo quería que se supiera que Héctor Amodio Pérez tenía una historia distinta. Claro, para contar. Entonces intenté, a través de mi familia, me negaron su apoyo. Directamente yo no podía hacerlo, intenté que alguien a través de un poder notarial asumiera mi representación. Tampoco fue fácil. Tampoco no conseguí que nadie lo hiciera. Hasta que en el 2013, a raíz de un programa de radio que se llamaba Cantando las 40, de un periodista uruguayo, Gerardo Tagliaferro, que le hace un reportaje a Jorge Zabalza, yo leí ese reportaje y dije, no puede ser, yo, pase lo que pase, yo voy a contar. Y ahí vuelve. No, todavía no. Ahí es cuando mando las cartas. Está. En el 2013. Después vuelve. Mando las cartas en el 2013 y un diario que no había recibido mis cartas busca la forma de contactarse conmigo. Que es el Observador. Que es el Observador. Bien. Entonces, bueno, yo le mando al Observador las cartas, las publica y me plantea hacerme una entrevista en Madrid. Yo accedo a la entrevista se hace, el Observador publica un suplemento que fue una bomba informativa en ese momento, y yo entro otra vez en el olvido, porque yo le seguí mandando cartas al Observador, pero el Observador se ve que decidió que ya el tema Amodio Pérez estaba zanjado y el tema se quedó ahí. ¿Decidió o capaz que lo decidieron, ¿no? Hasta que un día yo releyendo un libro que se llamaba La tiranía de la miseria, de Jorge Marius, me doy cuenta que se está hablando de una historia que no tiene nada que ver con la historia real, que era la historia de un famoso manuscrito que yo había escrito mientras estaba preso en el cuartel Florida, y que la versión
que se había hecho conocer no era la mía. Alguien se había apropiado de partes de mi relato, de mi historia, la había adaptado a sus intereses personales y se había publicado. Y entonces Mario contaba una historia de unas misteriosas hojillas que él había transcrito una noche en el Palacio Legislativo, así. Yo dije, esto es falso. Pero como en el libro decía que el pie de imprenta, de la imprenta tal, con el teléfono tal, el correo tal, yo a través de la imprenta me puse en contacto con Mario. Entonces surge el libro Palabra de Amodio, que es cuando yo vengo en agosto del 2015. Y el periodista es Jorge Mario, sí. Que ahora ha fallecido hace un par de años. Y se da mi famosa avenida en el 8. ¿Y cuando viene qué pasa? Pues me encuentro con que tengo una citación judicial. Disculpe que nos riamos, ¿no? Porque me imagino que por usted puede haber sido una tragedia. Porque es irónico. Es irónico, sí, irónico. Es una venganza, pero una venganza vamos a tratar de seguir lo más serio Me posible. encuentro con que había una denuncia que se llamó la denuncia de las 28 mujeres, que no era contra mí, era contra 2 militares, contra Asensio Lucero y contra Orozmón Pereira. Y como Lucero dijo en sus declaraciones de que él había tenido en el 9º de caballería a Amodio Pérez y a Alicia Rey, decidieron que yo me tenía que presentar a declarar. Yo no había estado en la época en que las señoras decían que se habían producido los atentados contra ella, las vejaciones y todo lo demás. A partir del año 1973 yo ya no estaba en el Uruguay. Perdón, ¿cuándo se fue usted de Uruguay? En octubre del año 73. Bien. El 13 de octubre del año 1973 salimos de la sede del cuartel 9º de caballería, allá por Villa Grande, Beloni. Paso de vez en cuando por la puerta. No está la cabeza del caballo aquella. No, porque ahora no es más un cuartel de caballería, ahora es una cosa del INAU. Una cosa del INAU, bueno, sí. Bueno, de ahí salimos con el general Queirolo y con no recuerdo ya qué grado tenía Méndez, Armando Méndez, y salimos con Alicia rumbo a la frontera de... Bueno, pero entonces vuelve, lo llevan detenido. Exactamente. ¿Cuánto tiempo está preso? Bueno, preso estuve un año, porque pasé 23 días en cárcel central, casi un año en prisión domiciliaria, y después otro año en libertad, pero sin poder salir del Uruguay. Bien. O sea que yo considero que a todos los efectos estuve 2 años preso. Y entonces está preso, sí, considera y está bien, porque está restringida su libertad, y después le hace un juicio, después lo libera, ¿no? La Suprema Corte lo gana sí. Primera instancia, no, pierde primera instancia, cuéntenos. No, bueno, la jueza Julia Starico, en un dislate jurídico, decide procesarme con prisión. Sí. Previamente la fiscal, cuando comunica que va a pedir mi procesamiento, da una conferencia de prensa en la calle, en la puerta del juzgado, o sea, se monta un espectáculo público para que la señora... Pero a usted, perdón, a usted no lo procesan por nada que tuvo que ver con el MLN, usted lo procesan por un problema de la identidad. Al principio quisieron acusarme por el problema de la identidad, pero la jueza, Marcela Vargas, me devolvió el documento. Yo expliqué por qué. Se lo había dado al Estado, de último. Pero sí, es completamente legal. Es legal. La jueza en su resolución dice que yo, Héctor Amodio Pérez, impelido por circunstancias de fuerza mayor, se vio obligado a asumir otra identidad. Perfecto. Que es fulano de Y tal. entonces,
¿Por qué lo procesan y arman todo el mega show? Primero pretendieron acusarme por la denuncia de las 28 mujeres que decían que habían sido violadas y torturadas. Entonces pues se empezó a hablar de Amodio el violador y el torturador, cuando yo ni siquiera estaba en ese momento en el Uruguay. Después, como esa acusación, las propias denunciantes dicen que yo no tengo nada que ver, que la denuncia no era contra mí, entonces ya no se habla de esa denuncia, pero entonces se monta todo un show, que es que se presentan a declarar una cantidad de personas, de mujeres, casi todas ellas, que dicen que no me conocen, que no me conocieron nunca, algunas que me conocían por foto, pero que les habían contado, fulano y mengano les habían contado que yo salía a la calle vestido de militar a señalar compañeros. Entonces se inventan de que esas detenciones eran ilegales y que yo era culpable de las torturas que esos detenidos sufrieron, porque yo los había señalado sabiendo que iban a ser torturados. Entonces yo era cómplice en las torturas. Yo quisiera hacer un comentario para la audiencia, ¿no? En el derecho penal del mundo, ¿no? sé directamente del derecho penal anglosajón que está prohibido que yo diga que alguien me dijo. Si a mí me llevan a un tribunal, a veces lo ve uno en las películas, si a mí me llevan a un tribunal y me preguntan, ¿usted qué sabe de esto? A mí alguien me dijo, el abogado en ese momento me tiene que cortar y le dicen al jurado, ustedes no pueden tener eso. O sea, yo en la justicia penal, en otros casos no, pero en la justicia penal, cuando hay cosas tan importantes, nadie puede ni siquiera hablar de que me dice que me dijeron. Pero aquí eso no funcionaba de esa manera. Hay que ver que funciona. Cuando estas señoras declaraban, ni siquiera estaban mis abogados presentes. No, además como declararon lo suyo, pueden haber declarado en falso también que las hubieran violado. Además no hay más que leer las declaraciones. Yo tengo la copia del sumario, la tengo en mi poder, yo tengo una copia del sumario. Y hay una señora que dice que ella iba caminando por la calle acompañada de, por ejemplo, el caso de Julio Marenale, y justamente Marenale, en el momento que yo aparezco, ya le estaba diciendo que yo estaba saliendo a la calle a señalar gente. Y fue decir eso y enseguida aparecí yo en un camello vestido de militar. Entonces ella me identificó. Me conocía por las fotos, ¿no? Porque todas dicen que no me conocían. Aclaremos que no era el Rey Mago, el camello se le decía a las camionetas que había en la época, porque capaz que decimos camello y piensan que el señor venía como los Reyes Magos. Bueno, eran unas camionetas Chevrolet que tenían un sobretecho y entonces parecía una joroba, aquello se le llamó los camellos. Yo quiero ir un poco para atrás, o sea, y después un poco para atrás porque quiero ir al inicio de toda esta historia, que es ¿por qué un joven Amodio decide integrar el MLN? Bueno, yo era un joven hijo de una familia de clase media baja, con un abuelo ballista bastante anarco, con el cual había mantenido algunas conversaciones de tipo político inusuales, incluso en aquella época, pero mi abuelo me hablaba de las reformas, de las luchas sociales, de las injusticias, y bueno, eso me fue moldeando. Yo a los 19, me casé a los 22 años, y a los 22 años, o antes ya me había afiliado al Partido Socialista, fui dirigente zonal del Partido Socialista uruguayo, fui militante gremial, me despidieron precisamente por mi militancia gremial,
de la industria gráfica en aquellos años. No conseguía trabajo en ninguno de los otros talleres de fotograbado, como se llamaba en aquellos años. Y bueno, todo eso me fue moldeando, más algunos, digamos, perjuicios que yo recibía o sentí o creí recibir de otros sectores de la sociedad. Entonces, pues, todo eso me fue llevando a que pensara que la sociedad uruguaya había que cambiarla. El Uruguay además estaba en crisis en ese momento, después de la guerra de Corea. El Uruguay ya no colocaba a buenos precios todas sus producciones. Y bueno, entonces todo eso fue creando un caldo de cultivo que explota en el año 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, que a mucha gente de izquierda, desconforme con la situación interna en el Uruguay y creyendo que teníamos la obligación de cambiar esa sociedad, empezamos a pensar que si los cubanos habían hecho una revolución en su país, ¿por qué no podríamos hacerla nosotros? Y pensábamos que la única solución que había era hacer la revolución por la vía armada, porque el camino electoral, con la famosa ley de lemas que estaba vigente en aquellos años, la izquierda nunca iba a llegar al poder. Además, éramos absolutamente descreídos de la democracia liberal, de la legalidad burguesa, como lo llamábamos, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar para... ¿Y cómo empieza? ¿En qué momento usted cruza la línea de decir, bueno, esto es legal y esto... Porque una militancia gremial es ilegal, una militancia social es gremial, pero una organización guerrillero terrorista no es. ¿En qué momento usted identifica y dice, yo acá crucé la línea? Pues el año 63, la situación a nivel de las juventudes estaba muy radicalizada. Teníamos unos compañeros estudiantes que recibían palizas todos los días en manifestaciones, y decidimos que teníamos que formar dentro del Partido Socialista, así como el Partido Comunista tenía sus grupos de autodefensa, nosotros también teníamos que formar los nuestros. Así que el MLN, o sea, el inicio del MLN es un grupo de autodefensa del Partido Socialista, ¿sería un buen resumen? Sí, pero demasiado simple, porque al principio éramos nada más que eso, éramos un grupo de jóvenes socialistas que actuábamos, digamos, de guardaespaldas de los dirigentes juveniles socialistas. Eso nos fue vinculando a otra gente, a gente del Partido Comunista, a gente de la Federación Anarquista, a gente de la comunidad judía, que en aquellos momentos también tenían problemas con organizaciones fascistas, con el FEDAN, fundamentalmente. Y entonces... ¿Qué era el FEDAM? Se llama Federación de Estudiantes Demócratas Nacionalistas. Si la A no me acuerdo y la N eran nacionalistas. No me acuerdo exactamente. La Federación de Estudiantes Demócratas Anticomunistas nacionalistas. Ahora, como que había todo ya un ambiente desde el año 60 y algo en adelante que llevó a que se fueran radicalizando las partes. Había habido una serie de atentados. El que más se recuerda es el de una estudiante de origen paraguayo, Soledad Barret, que había sido violentada, se le habían marcado con una gilet, unas esvásticas en los muslos, y todo eso fue creando un caldo de cultivo. ¿Y cuál es el acto en que Amodio piensa, bueno, ahora crucé el río? Bueno, es que precisamente a raíz de esa conexión que se va dando,
más las crisis internas dentro de los partidos de la izquierda que consideran que la vieja democracia o la socialdemocracia no funciona. Ajá. Aparece las diferencias entre Mao y la Unión Soviética y la URSS. Entonces todo eso va radicalizando las posiciones internas dentro del Partido Socialista y dentro del Partido Comunista, se producen divisiones y nos encontramos fuera de los partidos. La gente, podemos decir que éramos los más radicalizados en ese momento. Sí. Entonces empezamos a pensar, primero, que podíamos ser el brazo ejecutor o el brazo armado que defendiera determinadas reivindicaciones gremiales. Y ahí surge el apoyo sí, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, apoyamos en las marchas. Ya ahí estaba Sendik también en la... Sí. Bueno, Sendik ya estaba, cuando yo decido dar ese paso, Sendik ya estaba clandestino, ya habían hecho el robo, el escrache o el escruche al club de tiro suizo en Colonia. Lo robaron y se llevaban las armas, ¿no? Sí. Sí, unos fusiles viejos que no servían para nada. Pero en la ignorancia se pensó que aquello era que servían. Sí, Pensaban que se iban a usar en una ocupación que iban a hacer los peludos de Utah, de la estancia de Silva y Rosas, en Artigas. Pero los fusiles no servían para nada, además se les habían quitado el cerrojo, estaban guardados aparte, se llevaron los fusiles sin cerrojo, era imposible hacerlos funcionar, o sea, eso no iba a tirar. Ahora, ni una cerbatana. Ese joven Amodio integra y después como que va escalando dentro de la organización. Bueno, porque al final usted tiene un cargo importante, ¿no? Sí, yo termino el ejecutivo del MLN a partir de octubre del año 68, hasta que soy detenido en 30 de junio de 1970, del 68 al 70, integro el ejecutivo. Luego, estando preso... Disculpe, ¿quiénes más eran el ejecutivo entre el 68 y el 70? Más o menos. Eleuterio Fernández Huidobro, Raúl Sendik y yo. Mujica no figuraba todavía. No, Mujica nunca integró el ejecutivo. ¿Mujica nunca integró el ejecutivo del MLN? No, nunca. Nunca. ¿Y cuál era el cargo de Mujica? ¿Cuál es lo máximo que llegó? Mujica, lo máximo que yo sé que ha llegado y que fue responsable de grupo en el comando de la columna 10. Ustedes estaban divididos en columnas. Estábamos Cada columna manejaba un área. Y él no era el jefe de la columna, era uno de los integrantes. Era uno de los miembros del comando. Está bien. De la columna, de la columna no 10, integró el ejecutivo. Pero no integraba el ejecutivo. El responsable de esa columna en el ejecutivo era Fernández Huidobro. Bien. Entonces, entre el 68 y el 70, usted está en la cúpula que dirige las organizaciones, las actividades. ¿Qué actividades grandes recuerda de esos años? O la acción de Pando. O sea que usted es responsable de la acción de Pando. Fui el coordinador. Sí. Bueno, integra el ejecutivo, Amodio, con todo cariño. Integra el ejecutivo de una organización que toma Pando. Caramba. Caramba, ¿no? Bueno, ¿Y qué pensaron ustedes que podía pasar con la toma de Pando, por ejemplo? Pensamos que íbamos a hacer una demostración de fuerza y fundamentalmente una acción de propaganda, lo que llamábamos la propaganda armada. ¿Y por qué el resentimiento tan grande de Zabalza porque se murió el hermano ahí cuando todos sabían a lo que iban? Bueno, el resentimiento de Zabalza es porque la versión que nosotros tuvimos en ese momento es que los muertos habían sido ejecutados estando detenidos. Esa es la versión que nosotros tuvimos. No es la versión que cuenta Mujica, que después se fueron a tomar cerveza. Lo que pasa es que él se separó, él con un grupo
no todos los integrantes que estuvimos en Pando cayeron presos. No. ¿Usted estuvo en Pando? Sí, la inmensa mayoría zafamos, salimos del cerco. Es más, yo volví, como el auto que yo tuve una avería y se quedó ahí tirado. Yo volví a Montevideo con Candán, manejando la carroza, y en el lugar del féretro venía un herido, Pucurul, que había sido herido por una compañera en el Banco República. Se le escapó un tiro y hirió al compañero. Yo le voy a contar a la audiencia, porque no toda la audiencia sabe que la toma de Pando es una acción del MLN, que para llegar tanta gente a un pueblo, a una ciudad que queda en las afueras de Montevideo, simulan un sepelio, ¿no? Exactamente. Simulan un sepelio y hay un montón de autos que ustedes, ¿cómo hacen? ¿Lo contratan o...? Se contrató un servicio en la empresa Martinelli, se le hizo una historia de que queríamos depositar las cenizas o Sí, de alguien. los restos de alguien en el cementerio de Pando. Se contrata el servicio. Aquello pareció que era una idea brillante, porque nos evitaba robar media docena de autos, que iba a llamar la atención. Claro. Además no teníamos 6 locales para guardar en ese momento 6 autos robados. Entonces pareció que esa era una idea brillante, y esa idea brillante está en el inicio del fracaso de la operación. ¿Y por qué? ¿Se puede preguntar? Porque los coches que nos dio Martinelli no eran aptos para una huida. Ah, claro, son autos que están... Son autos que están pensados para otras cosas. Claro. Eran remises muy pesados, con unas cubiertas anchísimas, Sí. un radio de maniobra muy corto, algunos de ellos con cambio automático. No estábamos duchos. Sus conductores sí, pero nosotros no. Claro, sí, nosotros estábamos acostumbrados a los cambios manuales. Y ¿Los autos los iban manejando todos ustedes o llevaron los conductores? no, los conductores se sacaron de los autos y se los metió en una furgoneta. Bien. O sea que estuvieron privados de libertad por un rato. Exactamente, digamos. por un rato sí estuvieron privados de libertad. Una pregunta Sí, técnica. no la quizás- sabía esa parte, Yo ¿ves? tampoco. Vamos a aprender tanto. Vamos a hoy. aprender. Tanto. Una pregunta. ¿Cuánta gente integra el MLN para la toma de Pando? Más o menos. 49 personas. 49 personas. ¿Cuánta gente era el núcleo duro del MLN? ¿Cuánta gente tenía armas o capacidad de operar en ese momento? Pues yo creo que los 49. ¿Pero había mucha más gente afuera o ustedes ponen todas las fichas No, en ese? no, pusimos lo mejor que teníamos para ese tipo de acción. Bien, era un golpe que ustedes querían darlo... Claro. Queríamos hacer una toma momentánea, pero lo que queríamos era robar 4 bancos y decir: hemos tomado la comisaría y hemos puesto la bandera del MLN. ¿Qué bandera pusieron? La bandera con La bandera, sí, la bandera de Artigas con la estrella amarilla. Todavía no tenía la T en el medio, esa es una etapa posterior. Pero la primera bandera, que además se decidió en una reunión del Ejecutivo entre Sendí, Efraín Martínez Platero y yo, que Sendí dijo: tendríamos que hacer una bandera. Y yo dije: pues la bandera de Artigas con la estrella de 5 puntos. Y ahí se quedó. No, sí, le van a dar el copyright, ¿no? Eso fue una... Y ese es de su primer periodo en el Ejecutivo, ese es su golpe más importante, ¿no? No, está la primera fuga de la cárcel de mujeres, la financiera Monti, el secuestro de Pellegrini y Gianpietro. Discúlpeme porque yo no me sé la historia. La financiera Monti es la que trabajaba Lucía Topolán. Que es la que les da, y ahí consiguen buen dinero. ¿Cómo estaban de finanzas en ese momento? No fue una operación de finanzas. Lo que más nos interesaba eran los libros de contabilidad. ¿Por? Porque era una financiera ilegal.
Y ellos lavaban dinero. que dependía del Banco de Crédito, cuyo directorio estaba integrado Frick Davis. Y me da un poquito más porque no sé ni quién es Frick Davis. Bueno, por eso Frick Frick Davis y la audiencia, Frick pero- Davis después fue secuestrado por el MLN. Claro, y fuera ministro Más adelante, fue ministro de Ganadería, de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Sí? Bien, entonces llegamos hasta el... Después está el secuestro de Pellegrini y Gianpietro, el primer secuestro. Pellegrini Gianpietro era Canal 12, tenía algo que estaba relacionado con Canal 12, ¿no? No, con el diario La Mañana y La Mañana. La Mañana y el Ahí Diario. está. Era el director de Zeus. Sociedad Zeus. Ceusa era. Sí. Sociedad Editora Uruguaya, Sociedad Anónima. Y ahí ustedes lo secuestran y ¿dónde lo mantienen secuestrado? Estuvo secuestrado en una casa, ahora no recuerdo la casa, pero está documentado. Ujú. eh, Disculpe la pregunta que a mí que se me pasan, pero, o sea, la organización tenía suficiente poder como para secuestrar gente, mantenerla. sí, lo que pasa es que estamos hablando del año 1969. Sí. Entre los inicios del año 64 al año 69 pasó mucha Claro. agua debajo de los puentes. Bien, nosotros estamos intentando ir rápido, ¿no? Y claro, la organización ya había crecido mucho. Pero En usted todavía no 1969. está preso, no cae, usted cae en el 70. Exacto, yo caí con la primera vez en el 70. ¿Y por qué cae? Por confiado. Pero ¿cómo? La Digamos, confianza mata al No, hombre. hombre, dice la exacto. frase. Y embaraza a la mujer. Y embaraza a la mujer. Exactamente, vamos a ver, mira. Yo después, hilando cosas, ¿no? Claro, claro. Yo una vez, muy cerca de un local que teníamos nosotros en la calle Maipú, Ujú. se produjo un choque, un accidente de tráfico, Sí, sí. a 50 metros del local. Y yo vi la montonera y pensé, "Buah, algo con el local". Y me acerqué a ver. Entonces, ahora estoy convencido que eso fue una estratagema que montó la policía. En ese momento el que estaba al frente de inteligencia y enlace era Otero. Y que se había simulado ese local, ese choque, para que desde el local se produjera algún movimiento y se viera caras y esas cosas. Me vieron a mí, me reconoció alguien, me deben haber seguido, yo tenía un Land Rover aparcado a pocas cuadras, me subo al Land Rover y me voy. Ujú. Un día, el 30 de junio, yo salgo de un local nuestro donde yo estaba viviendo, vengo a Montevideo, yo estaba viviendo en una chacra en Pando, vengo a Montevideo, paso por delante de la escuela de policía en la calle San Martín y Sí, Villarreal, sí. San Martín. paso por ahí, veo que hay un Maverick rojo aparcado y 3 o 4 tipos parados en la puerta. Y yo los miro, ellos me miran, y yo en vez de salir Sí, por irse a San San Martín. Martín, o no sé qué, seguir recto por San Martín. Cuando me quiero acordar, miro por el retrovisor y tengo al Maverick pegado atrás mío. Me habían reconocido, me cerraron, presenté documentos, Falso. sí, claro. Ajá. No iba armado, Ajá. me cachearon, no había armado, yo estaba, no, yo soy fulano de tal, no, vos no, Modio Pérez, yo que no, que esto, que lo otro. Intenté zafar, les dije, mira, tengo 1,5 millones de pesos guardados, me soltás, dice, no, ya, fue muy cómico porque dijeron, no, ya dimos parte. Ahora ya no podemos solucionar. No podemos hacer nada, ya dimos parte. Ahí voy a ir a una pregunta. Comisario Otero. ¿Qué piensa el comisario Otero? Que el comisario Otero fue el único que hizo trabajo de inteligencia. Lo que pasa es que con los trabajos de inteligencia nos daba tiempo a recuperarlo. Cuando el comisario Otero deja de actuar, le quitan la responsabilidad y nombran a Morán Charquero, Ujú.
como jefe de hurtos y rapiña, con la teoría de que como éramos delincuentes no teníamos por qué ser tratados como delincuentes políticos, o sea que lo lógico era que nos trataran igual que los delincuentes comunes. Claro. Ajá. O sea, delincuentes comunes era que les iban a dar paliza y picana a la policía. Entonces fue lo que hizo Morán Charquero con 2 compañeros, y el MLN decidió que no podíamos tolerar la tortura y que había que ejecutarlo. Cuando la muerte de Morán Charquero... A partir de la muerte de Morán Charquero, en la policía no se tocó más a nadie. A ver, a partir de la muerte de Morán Charquero, nadie bajo el control policial del MLN, que sea de su conocimiento, sufrió ningún tipo de apremio físico. Yo te aseguro que no. Bien. Se hubiera denunciado. No, está bien, digo. No, se hubiera denunciado y el MLN hubiera tomado, en ese momento, fuerte, como se sentía, hubiera tomado alguna acción contra. Además, la policía sabía que nosotros teníamos los domicilios de prácticamente la totalidad, porque teníamos el fichero de sanidad policial en ese momento, que nos lo había proporcionado un compañero, Abel Ayala, que es uno de los desaparecidos De la lista de los de la 32. lista, exactamente. 20 y pico, no sé cuándo. Bueno, después hablaremos de eso. Entonces, usted cae preso y lo llevan y lo acusan, lo condenan. ¿Cómo termina esa parte? Bueno, Porque usted se va a escapar, pero bueno, no vamos como a siempre el juez me tiró con el código. Yo dije que no tenía nada que ver, que yo era un enlace nada más, que yo no había participado en nada. Sí. Pero me procesan por asociación para delinquir y una serie de cosas más. Nadie me reconoce, los funcionarios bancarios no me reconocen, los Pereira Revolver no me reconoció. Entonces, pues yo digamos que fui procesado por causas serias, porque tenían penas altas, pero no tenía ni rapiña, ni secuestro, ni nada de eso. ¿Y a dónde lo mandan? A Punta Carreta. Punta Carreta. ¿Y ahí permanece en Punta Carreta? Hasta septiembre de 1971, cuando cuando nos fugamos, la primera vez. Le pregunto. La esquina de mi casa. Bueno. Yo vivía en Solano García de Yauri. Solano García de Yauri, Exacto. Solano García, la iglesia. La iglesia, media cuadra antes. Y entonces, ¿cómo ¿Media cuadra antes? Entonces, Ustedes actuaron media cuadra después. vecina de la casa por donde salimos. No, yo estaba antes de llegar a Yauri. Viniendo de Boulevard. Viniendo de Boulevard. Ah, para el otro lado, o sea, por donde se escapó Moravito. Oh, no, por la pizzería. Ahí está, media cuadra. Esa calle es larga. Los invito a ir a una tanda. Bueno. Y a la vuelta nos cuenta Volvemos. cómo fue que se escapó de Punta Carretas. Perfecto. ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias, una tanda. Bueno, amigos, confío que estén disfrutando como nosotros esta entrevista. Mucho para aprender, mucho para conversar. Algunas declaraciones que ya son muy importantes, que después las vamos a repasar. Pero el tiempo es tirano. Entonces, ya estamos hablando que vamos a tener un par de encuentros más para ir profundizando sobre la historia y profundizando sobre una cosa que es tan importante y que explica mucho de lo que estamos viviendo ahora. Volvemos a una parte también hasta creo que hasta curiosa, que es la fuga del penal de Punta Carretas. Amodio, ¿qué nos puede contar de eso? ¿Cómo se gestó y cómo se realizó? Bueno, se gestó después de haber descartado muchísimos planes de fuga. Muchísimos, porque yo creo que cada preso tenía su plan de fuga en mente, ¿no? Ajá. Entonces, se había nombrado una comisión, digamos, para estudiar distintos planes. Lo que no queríamos, además como organización disciplinada que éramos, sobre todo los presos, no queríamos que se tomaran iniciativas individuales.
Sin embargo, se accedió a dos iniciativas individuales, una la fuga de Almirati, que se fuga de un juzgado, y la fuga de Videgain Gracing, que se cambia en la visita, se cambia con su hermano. Esas fueron por razones muy especiales y muy particulares. Entonces se había nombrado una comisión que se llamaba la Comisión Aspirina, por el aspirarse. La Comisión Aspirina, que integramos Lucas Mansilla, Jorge Zabalza y yo. Ajá. Y teníamos un grupo de compañeros, digamos de asesores. ¿Vos crees que podemos conseguir esto, podemos conseguir esto otro? Entonces teníamos cada uno de nosotros un grupo de gente a la cual consultábamos, porque de nada servía hacer un plan si después no lo podíamos llevar a la práctica. Ahora, ustedes estaban presos, ¿cómo tenían tanto nivel de coordinación? ¿Hablaban en los patios o estaban en las celdas? Nosotros teníamos recreo de horas, entonces, y a través de... Una cárcel de seguridad baja, ¿no? Digamos, media. Yo te diría que Punta Carretas tenía una seguridad basada en la costumbre, en que aquello era inviolable, con aquellos muros y aquellas paredes y aquellas cosas. Sí. Pero, bueno, la prueba está que moviendo determinados cables, que fue sobornar al jefe de la Guardia Interna. ¿Ustedes sobornaron al jefe de la Guardia Interna? ¿Le dieron dinero? Sí. Bien. Le dijimos que él tenía que hacer determinadas requisas mensuales, por protocolo. Sí, sí. Entonces nosotros le dijimos que no había ningún problema, pero que nosotros necesitábamos que determinadas celdas no se requisaran. ¿Y él aceptó? Aceptó. ¿A cambio de dinero? A cambio de dinero. Él nunca supo que era una fuga lo que se estaba planificando. ¿Y qué pensaba? ¿Una fiesta de 15? Yo no sé lo que pensó. Ni le importó tampoco, digo. No sé lo que pensó, porque yo no fui el encargado de tocarlo, de negociar con él. Yo lo que hice fue mandar hacia afuera, hacia el exterior de la cárcel, en una carta a través de la abogada, que a fulanito de tal había que tocarlo. Exactamente. Entonces durante un tiempo se le fue entregando cantidades. Nunca supe el total, porque se hablaba de 1 millón, unos me hablaron de 1 millón, otros me hablaron de 1.200.000, otros me dijeron, no, con eso no hacíamos nada. Fueron como 2 millones. O sea, no sé cuánto se llevó el hombre, pero dinero se llevó. Entonces, en esas celdas que nosotros sabíamos que nunca se iban a requisar, claro, embolsábamos la tierra del túnel. Con las sábanas de las camas se hicieron bolsas, se cosieron, y la tierra se prensó, porque la tierra, una vez que la excavás, aumenta el volumen. Entonces, bueno, el trabajo de embolsado y prensado, lo que pasa es que teníamos mucho tiempo. Si había que estaba muy bien organizado. Si había que, exactamente, teníamos gente encargada, estaban los que daban aire por el fuelle, porque a determinada altura ya faltaba oxígeno dentro del túnel. ¿Qué tan largo era el túnel solamente? 30 y pico de metros. 30 y pico de metros. Necesitamos luz, se fabricaron linternas con las jaboneras, se hizo un fuelle para mandar aire, los tubos con cartón, con papel y plástico. Se hicieron... El ingenio uruguayo, ¿no? Sí. Ahora, sí. Yo y el ingenio de los presos. Los presos no te podés hacer una idea. Y bueno, la idea de cortar las paredes, comunicar las celdas, quitando las heladeras que le llamamos. Yo tengo que ir adelante para tratar de llegar a otra parte. Se fuga, pero es capturado de nuevo. Sí.
Sí, me capturan yo me fugo en septiembre del 71 y me capturan en febrero del 72. En ese momento vuelve a integrar, mientras está fuera y prófugo, vuelve a integrar el Ejecutivo. No, el Ejecutivo no, integré lo que se llamaba el Comando General de Montevideo. El Comando General de Montevideo. Exactamente, Junto con... que era un escalón por debajo del Ejecutivo. Bien. Ese Comando General de Montevideo éramos Alicia Rey, o sea, mi compañera de vida y de militancia, Alicia Rey, Donato Marrero, miembro del Ejecutivo, y yo. Bien. ¿Y ahí en ese periodo hay más acciones del MLN que usted recuerde? O... Sí, pero yo no participo. Bien, ahí ya está, porque ya está requemado. No, lo que pasa es que ya había mucha más gente que tenía necesidad, además, el MLN y ellos personalmente tenían necesidad de actuar. Y yo estaba un poco, no voy a decir retirado, pero era un poco, no sé cómo llamarlo, si el supervisor o que era la tarea del Comando General de Montevideo. Y en ese momento, ¿cuánta gente cree que integraba la organización desde el punto de vista de acciones directas? No se puede saber, porque se ha hablado de cantidades exageradas. Yo creo que es una suposición que me hago yo, claro, en base a lo que era la columna 15. Partiendo de la base de que la columna 15 fue la columna mejor organizada, más pertrechada, más armada, más actuante. Y todo eso yo calculo que en total pudimos haber sido, no sé si 100 y algo, 120 o 100 y pocas personas. En acción directa, ¿no? Después había gente que... Sí, después estaba la gente de los servicios. Colaboradores. Y sí, los colaboradores pueden haber sido miles. Bien. Pueden haber sido miles, pero eso... Fernando Huidobro ha hablado de 10.000 hombres. Eso es una exageración. Sí, seguramente total. No. Pero... Si hubiéramos tenido 10.000 hombres... No, hubiera sido otro baño de sangre seguramente. Entonces llegamos a que después lo vuelven a agarrar. En febrero del año 72. ¿Y cómo la agarran? También por confiado. El hombre es la única persona que tropieza a veces con la misma piedra. No, lo que pasó fue lo siguiente. Ya en esa época las condiciones de seguridad en las que el MLN trabajaba habían bajado mucho. ¿Por? O sea, ya no se cuidaban tanto las normas de seguridad. Entonces, el MLN tenía internamente una forma de contacto interno que se llamaba el intercolumnas, que era que se reunían en determinada esquina gente que era responsable de cada una de las columnas, que estaban para eso, para avisar que no pasaba nada, o para pasar que había pasado algo. Entonces, el representante de la columna del local al cual yo iba, tenía que ir porque se me había hecho responsable de organizar la segunda fuga de Punta Carreta. Hacía días que no iba, pero nadie avisó que fulano no está. Entonces, un día me dicen, mirá que ya está fijada la reunión tuya con el equipo, era el equipo que iba a participar afuera en la parte exterior de la segunda fuga, que estaba en la calle Emilio Raña, casi Garibaldi. Entonces, había una cabina telefónica donde está la estación de servicio. Exacto. Ahí había una cabina telefónica y yo llamo al local, tenía que dar una contraseña y la dueña de casa, entre comillas, me tenía que dar la parte de la contraseña. Se ve que ese teléfono había estado intervenido y la persona que me da la contraseña, me da la contraseña. Yo no sabía que vos tenías ni nada, porque era la primera vez que iba. Me da la contraseña y era una empleada policial. Entonces yo voy, confiado en que no pasa nada, toco timbre o golpeo la puerta y de un local que hay enfrente, que ahora está vacío,
salieron en tropel, no sé, como media docena de policías de particular y me agarraron. ¿Y ahí qué pasa? Me llevan otra vez a jefatura y ahí estoy, 3 o 4 días de charla con gente que ya conocía de la primera prisión. Hablo con algunos otros detenidos que están ahí, y vos quién sos, que esto, que el otro, tenés para comer, no tengo. Bueno, entonces como yo había caído con dinero, no me acuerdo el nombre del comisario que era el encargado del cuarto piso, le pedí que del dinero que tenía yo, que se atendiera Uh-huh. a los presos, cosa que el hombre cumplió siempre, y durante un tiempo se le mandó, se le daba dinero para atender a los presos que caían sin... ¿Y cómo empieza su colaboración con oficiales del ejército? ¿Y dónde se da esa colaboración o cómo? Se da a partir del 15 de junio del año 72, cuando Basen me dice, negro, mirá que yo ya asumí la mía, pero el cabeza de turco sos vos. No sé si lo entiendo. No lo entiendo, digo. Bueno, Basen en todo momento dijo, no, el negro no fue, o sea, el negro Amodio, o sea, el negro no fue, fui yo, dijo, el que entregó la cárcel. El que entregó la cárcel, Ah, la cárcel del pueblo le La entregó. cárcel del pueblo sí, la Watson, Juan Poli. sí, eso es lo que yo tenía entendido. Exactamente, es lo que él me dice. Entonces, como a mí, cuando soy detenido en mayo del 72 por la gente de Florida, me dieron, Méndez me había dado a leer las declaraciones. No lo detiene la policía. ¿Eh? ¿A usted lo detiene la policía? Sí, pero yo me fugo el 12 de abril. Esa parte no la sabía. Claro, ese discúlpeme. fue el 12 de abril, después están los atentados del 14, después el 18 de mayo y después vuelve a caer. O Exactamente. sea que 3 veces lo detuvieron. Claro. O sea La que tercera fue la vencida. tenemos en estudio una persona que fue detenida 3 veces y condenada a muerte. Sí. Y tiene 80 y pico de años, una memoria prodigiosa, ¿no? Por distintos lados, ¿no? Condenado a muerte por un lado. Condenado por otro Sí. lado. ¿Quién pudiera tener su vida? Y usted, o sea, que usted el 12 de abril estaba suelto. ¿Y quiénes son los que planifican No, el el 12 atentado? de abril nos fugamos. Se fugaron. ¿Y quiénes planifican el atentado del 14 de abril? Los que deciden que hay que hacerlo, el plan Hipólito, como se Plan llamaba, Hipólito, sí, exactamente. Henry Engler, Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernández Huidobro y Candán Grajales. Ese era el ejecutivo. Rosenkopf viene de Cuba, ¿no? De una reunión en Sí, Cuba. Rosenkopf venía, Rosenkopf fue el que trajo el dato de Bardesio. Uh-huh. El MLN secuestra a Bardesio, Bardesio da los nombres que dio. ¿Es cierta esa parte de que Bardesio fue el que dio los nombres de que había un escuadrón actuando? Sí. ¿Es cierto que había un escuadrón actuando? Bueno, es lo que Bardesio dijo. La realidad es que hubo gente muerta y gente desaparecida que apareció con Hay 3 el comando Casa claro, hay 3 cuerpos que aparecen con un cartel que dice "le matamos por tu pava". No, 3 no, 2. Bueno, está. Uno, Castañeto, no se sabe dónde está. Hay un desaparecido y 2 o 3 cuerpos, no tengo tan clara. Un desaparecido, Abel Ayala. Abel Ayala. Otro muerto, según Bardesio, que fue hecho desaparecer en el Robin Club, Uh-huh. por el cerro. Ajá. Y 2 que aparecen los cuerpos, que son Ibero Gutiérrez y Ramos Filippini. Exactamente. Bueno, entramos en los últimos minutos de esta entrevista, pero de la primera parte de la entrevista, ¿estamos de acuerdo? O sea, también me están preguntando del Partido Comunista y me están preguntando de todo, así que voy a intentar, voy a ir a las preguntas, salpicamos y vamos a las preguntas, digamos, más generales, ¿no? Y es un poco de
Yo tengo algunas preguntas. ¿Qué sabe o qué piensa que sabe o qué? ¿Cuál es la opinión sobre la muerte de Ramón Trabal? Yo, cuando me enteré de la muerte de Ramón Trabal, que estaba en España, yo pensé que había sido el MLN. Ajá. Después me puse a pensar y dije, no, el MLN no puede ser, porque a determinada altura el MLN y Trabal fueron aliados. El MLN y Trabal en un momento fueron aliados. Exactamente, cuando se habló del golpe a la peruana. Bien. Claro. El golpe bueno. Entonces yo descarté la intervención del MLN. Entonces, Después surgió la versión de que había sido un comando itinerante de estos vengadores que podían ser franceses o italianos o alemanes o árabes o españoles. pero alguien los... La otra posibilidad era que hubieran sido sus propios compañeros de armas, en función de que Trabal había sido, de alguna manera, aliado o había buscado una alianza con el MLN a determinada altura de las negociaciones que se produjeron a partir del 15 de junio del año 72, que se desarrollaron fundamentalmente en el cuartel de la Marina, en el cuartel de Florida y en Artillería 1, en el cuartel de La Paloma, con las comisiones de los ilícitos, las operaciones que se montaron, que se iban a abrir los cofres Ford, de la Ciudad Vieja y todo eso, que iban a participar soldados y hablando con gente que tuvo participación en los servicios de defensa militares, que me dijeron, yo estuve en Francia, fui a Francia a enterarme de cómo se llevó a la investigación de la muerte de Trabal, y yo te puedo asegurar que la policía francesa no investigó demasiado a fondo, pero yo creo me dijo este hombre, yo creo la versión de que fue un comando de vengadores. Bien. Otras preguntas. Mujica. Perdón, me quedo en la duda, de vengadores, pero pagos por alguien. No lo sé, eso no lo puedo saber. No sabemos de qué parte pudieron haber mandado los vengadores esos. No, pero era una época en Europa donde había mucha efervescencia. Sí. Estaba la Brigada Roja y todo. Exactamente. Entonces estaba ETA, por un lado, estaban las Brigadas Rojas, estaba la Baader-Meinhof, entonces cualquiera pudo haber sido. Tengo algunas preguntas. Yo arranqué con la de Mujica. ¿Mujica miente? ¿En qué miente? ¿No miente? ¿En qué miente? Si miente. Y grande, ¿no? Bueno, toda la personalidad de Mujica es una mentira. Toda la personalidad de Mujica es una mentira. Si cualquiera lee, por ejemplo, Comandante Facundo, te vas a enterar que fue estudiante libre de preparatoria en la Facultad de Humanidades porque no había terminado preparatorio. Entonces hizo cursos presenciales. Sabe tocar el piano. Cultivaba flores. Fue secretario de Erro. Viajó a China. Pero fue secretario de Erro. Sí. Bien. Pero eso es lo único que se conoce, comprobable. Todo lo demás, que fue a la China, que estuvo en Rusia, que estuvo en Cuba, que se entrevistó con, no me acuerdo si con el Che o con Fidel o con quién. Entonces te das cuenta que los días de Mujica duraban 4, porque no hay ser humano que pueda haber desarrollado en tan corto lapso de tiempo tantas actividades al mismo tiempo. Imposible.
sobre todo si después te enterás que en México le dieron un galardón y quienes lo presentan dice que se pasaba horas en las bibliotecas en el Uruguay leyendo los clásicos, entonces vos decís, bueno. Pero a los 29 años él estuvo preso por robar a un cobrador de Sudantex en el año 1964. ¿Pero era parte del MLN, no? No. Todavía no. O sea que robó porque tenía ganas de robar. No, lo que pasa es que él ya era integrante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que ya integraba el coordinador. Ah, está bien. Pero él era un militante del MIR. Ah, ahí va. Todavía no estábamos unificados. No, pero digo, me causa gracia porque si aprendió tanto en las bibliotecas. Aprendió de todo. Como estaba preso y aprendió de la biblioteca, digo. Eso es una cosa. Es un personaje de ficción. En el libro de Álvaro, de Álvaro Alfonso, cuenta cómo Fernández Huidobro le dice, tenés que presentarte vos. Sí, exactamente. Y él dice, no, ¿yo? ¿Cómo? ¿Yo? Sí, presentate vos que... Ahora, Huidobro era un tipo mucho más inteligente, ¿no? Sí, por supuesto. Era más inteligente y más maniobrero, que más listo, más ladino. O sea que durante mucho tiempo yo lo consideré un grandísimo compañero. Yo lo consideré hasta que empiezo a enterarme a partir del 1972 de muchas cosas, de muchas actitudes que no se condecían con la imagen que yo tenía, ¿no? Me van quedando pocas preguntas. ¿El Partido Comunista tenía más armas que ustedes? ¿Cómo se llevaban? Nosotros con el Partido Comunista nos llevamos muy mal. Muy mal. A pesar de que ellos en el año 1966, ya 1967 casi, nos ayudaron muchísimo para guardar a los primeros clandestinos. Yo mismo estuve en un local de afiliados del Partido Comunista y Alicia estuvo conmigo y sé de otra gente. En ese momento nos ayudaron mucho. Después las diferencias políticas que teníamos y las diferencias estratégicas, digamos, ellos no eran partidarios de la lucha armada. Y ellos querían esperar. Ellos querían esperar. ¿Querían o recibían órdenes de esperar? Sí, ellos seguían la línea estratégica de la URSS. Sí, claro. Entonces, aquí se sigue hablando del apoyo de los cubanos, nuestra dependencia del Partido Comunista, la influencia del Partido Comunista, y eso es un error garrafal. Al MLN, mientras el MLN estuvo en actividad, los cubanos no nos apoyaron nunca, nos dieron unos pocos dólares y unas armas que vinieron de Vietnam en muy mal estado, las AR-15 y algunas pistolas Browning que venían casi... creo que la única que no tenía el caño picado era una que me dieron a mí. Las demás estaban todas en mal estado y no había repuesto para los caños de la Browning. Sí, claro. Nos llevamos muy mal. Pese a eso, en el año 71, antes de las elecciones, cuando se hablaba de que si ganaba Wilson o si ganaba el Frente, se iba a dar un golpe de Estado, se montó un equipo que era para llevar adelante un plan antigolpe, en el cual participaron miembros del Partido Comunista, gente de militares vinculados a Sereñi y el MLN. Militares vinculados a Sereñi, ¿como quién, por ¿Cómo? ejemplo? ¿Qué militares eran los que estaban vinculados? Licandro, Aguerre y Montañés. Son los que yo conozco de nombre. No sé si eran ellos los que participaron en la reunión, porque el representante del MLN fue Engler. Engler está ahí y se le puede preguntar a él.
Bueno, lo No llamamos. sabemos, no sabemos dónde está. Si viene el programa, Nunca. En el Cudín creo que no está. Nunca dijo. No, en el Cudín no está hace tiempo. Claro. Y la Es una cosa que nunca se aclaró. ¿Ah? Tantas cosas no se han aclarado. Quedó colgada Lo del el Cudín. tema del Cudín. Sí. quedó colgada. ¿Es posible que en el futuro en Uruguay volvamos a tener este tipo de violencia política, este tipo de enfrentamiento? ¿Qué piensa Modio? Yo pienso que no. Bien. Pienso. A menos que se diera en la población un estado de efervescencia tal que a alguien se le ocurriera que es posible reeditar la experiencia del MLN. Espero que no, porque las consecuencias de la guerrilla fueron tremendas, Dolorosas. muy dolorosas. Para Muy todos. dolorosas, muy Para dolorosas todos, para todos. Que todavía seguimos, ¿no? Todavía seguimos. Exactamente. Sí, porque digo, el tema de la marcha del silencio y todo eso que uno ve, que hay gente que ni siquiera era nacida y que ni siquiera estaba, es todo un relato que se ha armado que no hay forma de que se convenza Bueno, de lo que que las pasa- cosas no fueron tan así. Lo que pasa que uno de los objetivos de la marcha del silencio es saber qué pasó con determinada gente, los llamados desaparecidos. Ujú. Entonces, ¿Qué piensa Modio de eso desaparecido? que hay desaparecidos, Nadie duda. Nadie ¿Y qué duda. más? que hay desaparecidos y que es lógico que sus familiares quieran saber qué pasó con ellos, dónde Ujú. están. ¿Y cuántos calcula usted que son los desaparecidos? No lo sé, yo la verdad no lo sé. Yo tengo guardado una conversación a través del Facebook con un integrante del comité de familiares que me dice la lista bajó bastante. Pero viene subiendo, porque cada vez Si son más. la lista bajó bastante, quiere decir que no todos los que figuran como desaparecidos son los Son. desaparecidos. Bueno, reales. vio que han aparecido distintas imágenes Sí. diciendo que fulanito apareció Sí. en tal lado, que Sí. sultanito apareció en tal Sí. otro, pero es De incomprobable. De hecho, en las manifestaciones aparecen fotos de gente que no desapareció aquí, que desapareció en la Argentina. Sí, Bueno, sí. eso es Yo parte tengo del- un caso, Elsa Guerreiro, que la gallega, que fue compañera nuestra del MLN, se fue en el año 67 a la Argentina, abandonó el MLN y se fue a integrar el ERP Ajá. con su compañero, desapareció en la Argentina. O sea que de repente desapareció por militares argentinos Claro, y no por los claro, nuestros y claro. que se está culpando. No, pero es claro, o sea, el trabajo de Álvaro Rico en la Universidad de la República documenta para el 2008 170 desaparecidos, de los cuales 32 son en Uruguay y el resto en diferentes lugares de América Latina, algunos incluso antes de que el Plan Cóndor comenzara. Amodio, yo me quedaría horas hablando. Creo que esa. Yo también. Me encantaría si pudiera venir el jueves que viene. ¿Cómo está de tiempo? No sé, de aquí al jueves. Porque la verdad que nos queda una conversación de 1 hora y media Nos más. queda por una lo menos. conversación de 1 hora y media más, pero también Yo- queremos darle a la audiencia que vaya recapacitando todo, Sí. rehilando, ¿no? Usted que Rehilando. dice, viene de nuevo, no sé si vuelve que viene, pero viene de nuevo, nos acompaña. Yo estoy dispuesto, mira, yo vine al Uruguay a dar mi versión de la historia. Bien. Entonces, si esta es un camino, no es la primera vez que vengo a este programa, Ujú. vine varias veces cuando estaba Rubén, Ajá. al cual le mando un saludo. Sí, porque- nos debe estar escuchando, un saludo grande de porque Rubén. Fue de los primeros que se atrevió a Ujú. darme voz. Y bueno, entonces yo estoy dispuesto. No sé si el jueves, Digo el jueves No, porque es el el jueves- día que tenemos es- más es rato, el jueves pero que tenemos, no entonces- solamente más rato, bueno, sino que entonces aparte lo que- sale por lo que voy a América. hacer, Exacto. lo que voy a hacer es que les reservo el jueves Claro, y a menos que me surja alguna cosa de fuerza mayor, bueno, No se mantenemos el jueves. exacto. quedamos Si en me jueves. surgiera, yo les voy a avisar con tiempo suficiente
Perfecto, para que ustedes me suplanten. La verdad que ha sido un gusto. Aprovecho Sí, claro. para mandarle un saludo a una miembro, no miembra, a una miembro o a un miembro femenino de Radio Libertaria, Ajá. a Vallenova. Ah, bueno, será. Bueno, a Vallenova les mandan un saludo acá a Amodio. Amigos, esto es el final de la entrevista con Amodio Pérez. Después tenemos la llamada y la parte jurídica. Le vamos a pedir que nos dé unos minutos para descansar. Ha sido un verdadero placer, ha sido un verdadero orgullo estar enfrente. Creo que ha transcurrido bien y bueno, sí. Es solamente el inicio de más conversaciones. Sí, sí. Y recordá que la democracia se defiende cada día, porque cada tanto aparecen iluminados que se sienten superiores al pueblo.